Vemos cómo la Escritura, Dios visitó su pueblo en diferentes momentos, como de igual manera Dios sigue visitando su iglesia y nos sigue visitando como líderes, como creyentes en el tiempo presente. Jesús se apareció de diferentes formas, no fue de una sola. Si usted nota, la vida de Jesús duró 33 años y en 33 años tuvo diferentes tiempos, cómo se manifestó, cómo se dio a conocer. Lo más terrible que puede suceder en la vida de un líder y de un creyente y de un ministerio es perder el día de la visitación de Dios. Es perder el tiempo de la visitación de Dios. Creo que el mayor grado de madurez de un ministerio es aprender a ser entendido en los tiempos. Si yo fuera a resumir un grado alto de madurez en la vida de un líder, me atrevería a resumirlo, que es aquel que aprende a conocer cuando Dios está presente y que aprende a conocer cuando no es Dios que está presente. Lo más terrible que puede pasarnos a nosotros es pensar que Dios siempre va a hablarnos de una sola forma. Lo más terrible es cuando un creyente se condiciona a pensar que Dios solamente le puede hablar a través de la alabanza. Lo más terrible es cuando un creyente se condiciona o una iglesia a pensar que Dios solamente puede hablarle a través de la palabra o que quizás puede hablarle solamente a través de la boca de un profeta. Dios toma la forma que Él quiere, te habla a través del instrumento que Él quiera y te habla de diferentes maneras, y por eso es que nuestro enfoque debe de ser en nosotros discernir y estar atentos para que no se nos pase por delante de nuestra vista la visitación de Dios para el tiempo presente en nuestras vidas. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos, dice Isaías capítulo 55. Para nosotros poder conocer cómo son los caminos de Dios, debemos de conocer el carácter y reconocerlo a Él. Lo que nosotros entendemos es que cuando lo reconocemos, entonces nos toca tomar una decisión importante. Y esa decisión importante es emigrar de un lugar a otro, porque cuando hemos conocido dónde Él está, nuestra mayor intención, anhelo, prioridad debe de ser estar con Él. Por lo tanto, si la condición presente de mi vida está ausente de Él y me doy cuenta que en un cambio de condición puedo estar presente en Él, entonces me toca tomar la decisión de emigrar en la condición donde estoy para poder disfrutar la visitación de Él. Vemos la Escritura como un gran número de personas no lo conocieron. Pilato no pudo darse cuenta quién estaba delante de él. Herodes y los escribas de la época no pudieron discernir quién era que les hablaba. E incluso cuando vemos la Escritura, vemos también que el mismo pueblo de donde provenía no pudo darse cuenta quién era que lo estaba visitando. Porque cuando llegó al lugar donde había nacido, muchos decían: médico, cúrate a ti mismo. De tantos milagros que has hecho, ven y haz también en el lugar donde naciste. Y ellos lo reconocían y le llamaban el hijo de José, porque no podían darse cuenta, no podían discernir que Dios había escogido la vida o el cuerpo visible de Cristo para visitarlos, por lo cual Él no era simplemente el hijo de José, sino que Él era el hijo del Dios viviente. Pero note que asimismo, como hubieron muchos que no conocieron su visitación, que no entendieron cuando Él estaba visitándolos, hubieron otros que pudieron discernir cuando Él estaba visitando. Uno de ellos fue Pedro, Mateo 16. Dos de ellos que le conocieron en una forma diferente a la que lo conoció Pedro, fue un hombre que estaba delante del templo y una mujer que estaba dentro del templo orando y esperando la visitación del Mesías al Israel natural. Este hombre se llamaba Simeón y esta mujer se llamaba Ana. Ellos lo conocieron en la manifestación, en la forma cuando Él vino como un niño.
Pero luego encontramos un Pedro que lo conoció en la forma cuando vino como el Hijo del Dios viviente, ya como un adulto. Pero luego otros pudieron conocer quién era Él, aunque había cambiado de forma. Lo importante no es la forma, lo importante es que sepamos que Él está presente en la visitación que nos está haciendo. Hay veces que tenemos que reconocer que en medio de nuestros momentos de crisis, Dios ha estado todo el tiempo allí. El único problema era que nosotros no lo sabíamos. Hay que reconocer que aún en los momentos donde nosotros pensamos que estamos solos, Dios ha estado allí. Todo el mundo lo ha estado viendo. El problema es que nosotros no lo sabíamos. Por lo tanto, hay que velar en todo tiempo y orar para que estemos de pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste. La Biblia dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No hay una cosa más terrible cuando existe en nosotros una mentalidad de multitud. Porque desde el momento que la mentalidad de multitud empieza a trabajar en nuestras vidas, automáticamente perdemos de vista al bebé. Perdemos de vista lo que Dios está gestando, lo que Dios está haciendo. Nosotros somos llamados a discernir la visitación de Dios. Y mientras más responsabilidades Dios ha puesto en nuestra vida, más enfoque debemos de tener en cómo recibir de Dios. Porque de lo contrario, llegará un momento que no vamos a tener que dar, que no vamos a tener que hacer, y podemos perder lo que Dios está haciendo y lo que Dios está gestando. La segunda cosa peligrosa por la cual perdemos de vista la visitación de Dios. Dije la primera, la mentalidad de multitud. Segundo, cuando nosotros empezamos a caminar con incredulidad, que pasó con los discípulos a los que se le apareció el maestro. Ellos no podían creer que era Él. ¿Qué pasó con aquellos a los que aquella mujer que se le había sacado 7 demonios fue y les dijo, Él está presente? Ellos no podían creer. El tiempo donde nosotros vivimos se ha puesto peligroso. Hoy en día hay que tirar alfombras rojas, verdes y amarillas cuando cualquiera tiene 2 o 3 dones y Dios lo usa por su unción. Cuando usted actúa de una manera natural, humilde, y es accesible a otros, la gente lo ve con menos importancia porque lo familiariza y cree que para ser un ungido de Dios usted tiene que estar detrás de un pedestal y no ser humano. Cuando estamos mirando o escuchando que Dios está haciendo algo y estamos atentos para recibir lo que Dios tiene para nosotros, lo primero que necesitamos es escuchar atentamente. Es el tiempo de que entendamos que Jesús se paró delante de Jerusalén y lloró por la ciudad. Llegó el tiempo de que nosotros debemos de aprender a secarnos nuestras lágrimas y dejar que el emocionalismo se quite de medio de nuestra vida, porque Dios será suficiente para llorar por nosotros en el momento donde haya algo que sea difícil, que sea incómodo. Dios también tiene misericordia para compadecerse, así como nosotros también nos compadecemos de otras cosas. Él está visitando su iglesia hoy. ¿De qué forma Él lo está haciendo? De diferentes maneras. Pero ahora lo que dice la Escritura es que en el tiempo presente Él está hablando con su voz apacible, y todos los que sean guiados por el Espíritu, como la Biblia dice, hijos de Dios, serán sensibles a su voz y no le resistirán, sino que estarán dispuestos a escucharlo a Él, sin importar qué forma tome o qué persona use, sino estar atentos a la voz de Dios que está dispuesta a manifestarse y hablar en el tiempo presente. Llegó el momento en donde debemos de crecer y caminar en madurez para no perder la visitación de Dios sobre nuestras vidas, sino poder aprovecharla y entender que la visitación de Dios viene a nosotros para que Dios pueda completar el propósito eterno sobre nuestras vidas.